Hola a todos, hoy día vengo a comentar y hablar un poquito de lo que respecta a nuestro arco. El arco es una parte fundamental, si no la más importante de nuestro instrumento llamado violín. ¿Por qué razón? Porque el arco es el que genera todo el sonido y nuestra imagen sonora a todo el público receptante de nuestro sonido o de nuestras interpretaciones en general. Es tan importante que lo conozcamos bien para que podamos saber cómo funciona realmente y cómo podemos sacar el mayor provecho. Está claro que hay arcos de mayor calidad y otros de menores calidad. Eso va a ser una realidad que la vamos a tener durante toda nuestra vida. Pero aún así, conociendo los arcos y conociendo sus facultades, uno puede sacarle el mayor provecho dentro de lo que ofrecen, ¿cierto? Así que conozcámoslo primero. El arco se conforma de varias partes que nosotros vamos a ir mencionando. Lo primero que podríamos clasificar el arco sería en tres grandes partes. Si dividiéramos todo este arco, lo dividiríamos en tres grandes secciones. La primera va a ser la punta, que va a tener una cabeza acá en el extremo izquierdo. Luego abajo va a tener una placa. Y ya vamos a ver un pedazo de varilla, básicamente sería como dividirlo en tercios, y crines o cerdas, ¿ya? Luego tendríamos la parte media del arco, o el centro, que también solo alcanzamos a observar un poco más gruesa la varilla, y los crines. Y posterior acá en el talón, donde uno toma el arco, ya lo sostiene, tendríamos también otra sección de cerdas, de varilla, agregaríamos el entorchado, una goma de cuerina, ¿ya? Y un anillo acá abajo, toda la parte plateada, un anillo, la nuez, ¿ya? Y el tornillo, ¿ya? ¿Cómo se conforma este arco? Vayamos conociéndolo. Cuando nosotros sacamos el tornillo, ¿ya? Que literalmente es un tornillo, si se lo preguntan, ¿ya? Vamos a ver que acá tenemos el tornillo y desarmamos todo lo que sería nuestro arco. Si pueden ver, vamos a ver que todos nuestros crines son literalmente igual que una cola de caballo, porque de ahí salen, ¿ya? Si observamos debajo de nuestra nuez, tenemos aquí un orificio por donde pasa nuestro tornillo. El tornillo va a pasar por este orificio, si lo observamos acá, ¿ya? Y así va a ir, a medida que vamos atornillando, va a ir tirando, a medida que atornillamos, va a ir tirando nuestros crines y se van a tensar. Si vemos la varilla en sí, tenemos aquí un orificio, ¿ya? Y un hueco por donde pasa nuestro tornillo. Y aquí al llegar a este lugar donde ahí se va a posicionar nuestra tuerquita, ¿cierto? Que vamos a ir anillando con el tornillo, vamos a tensar nuestros crines, ¿ya? Muchas veces nos pasa, y bueno, esto podría ser un consejo para ustedes chicos, muchas veces nos pasa que cuando estamos jugando, ¿cierto? Porque en realidad, si ustedes ven esto, tiene firmeza, no es algo tan delicado. Uno lo ve delicado, obviamente, si hay una arma cortopunzante, por supuesto, lo vamos a cortar, o tijeras, etcétera, se van a cortar los crines, pero si nosotros tenemos cuidado, podríamos ver que esto se sostiene sin ningún problema, ¿ya? Y es por el cómo están afirmadas las crines, que ya lo vamos a mencionar. Pero si por ese motivo ustedes quisieron explorar el arco, lo sacaron, ¿ya? Y se les enredó, porque esto literalmente es como pelos, ya se les puede enredar, y cuando uno coloca los crines acá y los anilla va a ver que están demasiado flacos, etcétera. Lo único que les recomiendo es soltarlo. El crin siempre va a volver a su estado original, pero están todos ordenaditos. Entonces suéltenlos, déjenlos en el aire, y ahí va a quedar justamente la angulatura de cómo deben ir los crines sin problema. Ya.
¿Hasta dónde se tensa el arco? Esta es una pregunta que todos los alumnos siempre hacen. Lo más importante, hay que conocer que el arco se llama arco porque tiene una forma arcada, ya una forma curva. Y si ustedes ven, la varilla está curvada hacia adentro, ¿ya? O hacia abajo, pensémoslo de manera más objetiva o clara. ¿Ya? Dicho esto, la curvatura natural del arco jamás se debe perder, ¿ya? Muchas veces nos venden arcos o nos venden violines con arcos ya muy tensos. Y como unos, o sea, en el fondo ya están demasiado cedidos, las varillas ya están demasiado carreteadas, podríamos decirlo en chilenismo. Dicho esto, ustedes siempre tienen que buscar que su arco esté inclinado hacia abajo, hacia los crines, ¿ya? Hacia los crines, que jamás esté curvado hacia arriba, ¿ya? Eso va a dar menor desestabilidad, va a perder varias propiedades del arco como los rebotes, etc. ¿Ya? Así que siempre buscando hacia abajo la curvatura. Nuestras crines se van a tensar y van a llegar al punto en que puedan tener una buena resistencia. O sea, si yo lo coloco en la cuerda, que no llegue al tiro a la varilla en un mínimo de presión, ¿ya? Pero que jamás pierda su curvatura hacia abajo. Cuando uno tensa demasiado, va a haber un punto en que el arco va a estar realmente derecho, ¿ya? Va a estar muy paralelo, ¿ya? Si, por ejemplo, aquí ya se nota la curvatura y tiene resistencia, ¿ya? O acá, más o menos, como máximo, ¿cierto? Tiene resistencia y está la curvatura. Pero si pasamos hacia el otro lado, ya es demasiado. Ya busquen, por favor, que siempre esté en un ángulo curvado hacia adentro. Una de las cosas que yo tengo que mencionar, primero, los crines tienen una vida útil, ¿ya? Los crines tienen una vida útil. Es normal que se corten. Se cortan generalmente por el exceso de resina o P de Castilla, que es algo que también tenemos que mencionar, ¿ya? Y suciedad, que también va de acuerdo a nuestra sudoración natural de la mano. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí en la parte baja del arco, yo igual también tengo un poco más oscuro porque es algo normal, nosotros sudemos, ¿cierto? Y manchemos, que también se junte con la resina y se manche, ¿ya? Entonces los crines se van desgastando, es algo normal que se corten. Su vida útil, el ideal para nosotros como intérpretes que estemos todo el rato tocando, sería no más de un semestre. Ojalá cada un semestre ir cambiando los crines, ¿ya? Obviamente para un estudiante es mucho más, es más difícil y a la vez también es muy costoso, ¿cierto? Mantener esto porque el cambio de crines por lo menos va desde los 30.000 pesos hacia adelante. Algunos un poquito más barato, pero hay que buscarlo y un buen luthier o arquitero que haga la pega. Entonces, dicho esto se aplica mucho para las personas intérpretes, los que están tocando constantemente, ya sea estudiantes o profesionales, que estén tocando constantemente. Hay que hacer un cambio continuo de los crines. ¿Ya? Es muy probable que se empiecen a cortar desde un lado hacia otro, el lado que más se utilice. Si nosotros vemos a muchos violinistas, la mayoría tiene técnicas de arcos diferentes, que ahí yo no me voy a meter, porque no hay una verdad absoluta, pero aún así siempre hay una inclinación a ciertos lados. Por ejemplo, a algunas personas que les gusta tocar mucho más por encima de la cuerda, giran la varilla y hacen que el lado, si yo lo veo desde acá, desde mi perspectiva, el lado derecho se gaste más. Entonces se van cortando de acá hacia allá por un tema de desgaste, ¿ya? Hay momentos en que, si ustedes ven, esto está tenso. Entonces, cuando está demasiado cargado,
o sea, se cortan y tenemos muchos pelos hacia la izquierda y nada hacia la derecha, la varilla también empieza a tomar una curvatura lateral, empieza a doblarse de manera ladeada, o sea, su curvatura quedaría para acá. Entonces también perderíamos propiedades cuando la varilla se enchueca demasiado. Por eso, pónganle mucho ojo a mantener una salud de su arco, ¿ya? A mantenerse bien, y cuando lo requieran, cuando ya se empiecen a cortar y se empiece a cargar un poquito los pelitos, ¿cierto? Queden sin cantidad de pelos en un lado y más en el otro, hay que hacer una mantención del arco, es algo necesario. Y yo les expliqué al principio del video que el arco, a mi juicio, es el 90% del instrumento. De ahí sale toda nuestra imagen, ¿ya? Y la imagen sonora lo es todo para un músico, ¿ya? Cómo se ve y cuánto tocamos es algo aparte, pero lo más importante es el arco. ¿Qué es lo que suena? ¿Cómo suena? Y entonces si tenemos un buen arco que nos responda a nuestras necesidades, tenemos que también mantenerlo, es algo muy, muy importante. Cuando nosotros nos venden un arco al comienzo de nuestra carrera violinista, ¿cierto? Nosotros no sabemos nada, compramos un instrumento, no tenemos idea de qué es lo que hay que comprar y todo. Nos pasan un instrumento estándar y uno empieza a jugar con él. Muchas veces a todos los alumnos dicen que está malo y que no funciona el arco. Y la verdad es que el arco en sí, por ser quizás tan lisos las crines, ¿cierto? Por ser tan lisas, cuando nosotros pasamos el arco en una cuerda, no suena porque se resbala básicamente y no genera buena fricción para poder vibrar la cuerda, ¿ya? Y para lograrlo, lo que utilizamos es echar P de Castilla. La P de Castilla es una resina que lógicamente se saca desde algunos tipos de árboles, se trata por supuesto, y se echa a lo largo del arco, ¿ya? ¿Cuánta resina echar? Esa es una pregunta también que me hacen siempre. Uno se da cuenta cuando el arco necesita resina o no. Ahora, muchas veces pasa que el arco sí suena por los excesos, de alguna forma, pero es necesario igual seguir echándole. Un consejo que yo le podría dar, yo generalmente le echo cada 1 o 2 horas de uso. No continuo, por ejemplo, los puedo ir sumando. No sé, si un día se tocó media hora, otro día se tocó media hora y al siguiente día es necesario echarle. O también todas las personas les echan antes de. Yo creo que una buena salud de un arco es mantenerlo blanco, unos crines blancos y no crines amarillos, ¿ya? Se nota mucho cuando los chicos no les echan P de Castilla, ¿ya? La P de Castilla se genera como polvillo y queda blanca, entonces se nota demasiado, ¿ya? Así que si no quieren que los pillemos como profesores, ustedes chicos deben, sí o sí, echar P de Castilla continuamente, ¿ya? Ojalá antes de trabajar, si que van a trabajar harto tiempo, si que van a estudiar harto tiempo, y si no, como mínimo 1 o 2 horas de uso, ¿ya? Eso les va a ayudar a mantenerse bien, y una buena fricción de arco, ¿ya? Bien, todo esto es para que conozcan bien cómo funciona, ¿ya? Y no le tengan miedo a utilizar el arco, a buscar sonidos y otras cositas colores que nosotros podemos sacar con el instrumento, ¿ya? Lo último que me falta mencionar, que también es algo súper común, es que los pelos no directamente se corten por un tema de desgaste, sino también se salgan. ¿Por qué? Les explico al tiro. Voy a tener que desarmarlo de nuevo. El arco ya tiene 2 secciones en donde llegan los extremos de nuestros crines o pelitos. Si ustedes ven, yo les mencioné aquí que teníamos el anillo, esta placa
como plateada que tenemos acá. Y si observamos encima de lo que están los crines, tenemos como un mini taco, ¿ya? Este taco se coloca a presión. Entonces nosotros tendríamos nuestros pelitos y el taco colocado a presión encima. Dicho esto, los pelitos no están pegados, ¿ya? No están pegados de ninguna forma, sino que están a presión. Al estar a presión, entonces, los pelitos es normal que se salgan y al salirse, ¿cierto? Al salirse van a quedar sueltos colgando, ¿ya? Esto es algo, como les digo, muy típico, pasa constantemente. Lo que nosotros debemos hacer, yo como recomendación, es que tomen algo como unas tijeras o un corta uñas y lo cortemos lo más cercano al inicio del extremo, ¿ya? Que nos quedó colgando. ¿Por qué razón? Porque si nosotros los tiramos, que es algo común que hacen la mayoría de los violinistas, si los tiramos, podemos hacer que con el esfuerzo, quizás con el impulso de tirar, pueden empujar a otros pelos y también soltarlos. Espero toda esta información que le haya dado les sirva. Utilicen el arco con sabiduría. De verdad que el arco es la mayoría, si no todo, lo que respecta a nuestro instrumento. La mano izquierda siempre va a ser rápida, pero la mano derecha es la que más le tenemos que dar importancia. Así que les dejo este pequeño video, este pequeño datito, y espero les pueda servir a lo largo de su vida violinística. Un abrazo enorme, cuídense mucho y nos vemos en una siguiente oportunidad.